Hola mis amigos youtubers, influencers y networkers. Hoy voy a hablarles del examen final del curso de desarrollo de apps móviles impartido por Google Activate y la Universidad Complutense de Madrid. Así que vamos a entramos al curso de desarrollo de apps móviles. Vamos a empezar, vamos a iniciar sesión. Y tengo que registrarme por medio de Google, por medio de mi cuenta de correo de Gmail. Todos estaban esperando mi plan de formación y estoy en progreso del curso de desarrollo de apps móviles. Son 8 módulos, 40 horas. Tengo el 97%. Vamos a entrar. Tengo detalles del curso: 8 módulos, 40 horas. Es principiante y es sin costo alguno. El progreso del curso son tengo el 97%. El examen, tengo que hacer el examen final para que me puedan dar el certificado. Estas son las 8 insignias que tengo. Aquí están todos los módulos ya resueltos. Tengo otros dos videos donde explico los módulos 1, 2, 3 y 4, y en el segundo video muestro el módulo 5, 6, 7 y 8. Y ahora vamos a empezar con el examen final. Espero sacarme el 100% del examen final. Así que vamos a hacer el examen final. Tengo que hacer el examen y conseguir el certificado, que aquí dice que hay un total de preguntas de 25 preguntas y se aprueba con 20 preguntas respondidas correctamente, son el 80%. Si no lo apruebo, tendré que esperar 10 horas para volver a hacerlo. Así que para eso hay que volver a repasar el material de los videos que hemos visto, de los módulos que les he mostrado anteriormente. Así que vamos directo a hacer el examen. Bien, primera pregunta. ¿Cuál es la característica tecnológica clave de la generación 4G? Inciso A, la adopción del protocolo WiMAX. Inciso B, la adopción de la tecnología de conmutación basada en paquetes para todos los servicios. Inciso C, la aparición de las aplicaciones de streaming que requieren un gran ancho de banda. O inciso D, la incorporación de la tecnología digital de conmutación basada en paquetes para la telefonía móvil. ¿Ustedes cuál creen que es? ¿Inciso A, inciso B, inciso C o inciso D? Para mí la respuesta sería la inciso B, la adopción de la tecnología de conmutación basada en paquetes para todos los servicios. Sí, esa es la correcta. Pregunta número 2. Las fases del proceso de desarrollo de una app no incluyen: inciso A, concepto; inciso B, preproducción; inciso C, producción; o inciso D, estudio de limitaciones hardware. ¿Ustedes cuál creen que es la correcta? Veamos cuál será la correcta. El inciso A, concepto; inciso B, preproducción; inciso C, producción; o inciso D, estudio de limitaciones hardware. La respuesta correcta para mí sería el estudio de limitaciones hardware. Vamos a la pregunta 3. Las características que diferencian el desarrollo de las aplicaciones para móviles del desarrollo para sistemas de escritorio no incluyen: inciso A, distinto proceso de desarrollo; inciso B, variedad de dispositivos; inciso C, sensores; inciso D, limitaciones de hardware. ¿Cuáles serán las respuestas correctas de la pregunta 3? Distintivo de proceso de desarrollo, inciso A; inciso B,
variedad de dispositivos. Inciso C, sensores. O inciso D, limitaciones de hardware. Vendría a ser el inciso A. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. A la hora de idear nuestra aplicación, ¿qué factor no es necesario tener en cuenta? Inciso A, nicho de mercado. Inciso B, necesidades del usuario. Inciso C, competencia. O inciso D, limitaciones de los dispositivos. ¿Cuál será la correcta? ¿Cuál creen que es? Para mí es el inciso D, limitaciones de los dispositivos. Pregunta número 5. ¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte de una app Android? Inciso A, actividad. Inciso B, formulario layout. Inciso C, menú. Inciso D, emulador. O inciso E, servicio. ¿Cuál creen que es la correcta? La respuesta correcta es el emulador, el inciso D. Pregunta número 6. En los dos sistemas operativos mayoritarios podemos afirmar respecto a las aplicaciones más populares que, inciso A, los usuarios de iOS están volcados en las apps de comunicación y sociales y prácticamente no usan juegos. Inciso B, los usuarios de Android buscan en primer lugar apps que les permitan adaptar a sus gustos y necesidades del comportamiento de sus dispositivos. Inciso C, los usuarios no quieren apps de comunicaciones porque estos servicios ya los soportan directamente sus smartphones. O inciso D, las apps para interactuar en redes sociales son muy populares en los dispositivos móviles. Está difícil esta respuesta. ¿Cuál será? Esperemos. Para mí vendría a ser el inciso D. Las apps para interactuar en redes sociales son muy populares en los dispositivos móviles. Exactamente. Pregunta número 7. ¿Cuál es el principal lenguaje de programación usado dentro de la plataforma Android? Inciso A, Swift. Inciso B, Java. Inciso C, C++. O inciso D, JavaScript. Esta está sumamente fácil. ¿Ustedes cuál creen que es? Swift, Java, C++ o JavaScript. Java. Ese vendría a ser el mejor lenguaje de programación para Android. Java. Es el más usado. Sí, ese es. Pregunta número 8. ¿Cuál de los siguientes dulces no ha dado nombre aún a una versión de Android? Inciso A, Bubblegum. Inciso B, Froyo. Inciso C, Jelly Bean. Inciso D, Kit Kat. Inciso E, Gingerbread. Para mí vendría a ser inciso A, Bubblegum. Así es, ese es Bubblegum, el inciso A. Pasaremos a la siguiente pregunta, número 9. ¿Cómo se llama la herramienta que se usa para crear los emuladores de dispositivos en Android? Inciso A, Xcode. Inciso B, App Virtual Builder. Inciso C, NDK. Inciso D, AVD Manager. O inciso E, Android Studio ID. Es una herramienta para crear los emuladores de dispositivos Android. ¿Cuál creen que es? Inciso A, B, C, D, E. Está entre el inciso D y el inciso E. Bien, para mí vendría a ser el... está difícil. Inciso D. Ese vendría a ser la respuesta de la pregunta número 9. Pasaremos a la siguiente pregunta. Pregunta número 10. ¿Cuál es el lenguaje de programación para el desarrollo de aplicaciones en iOS? Inciso A, C o Swift. B, Java o C++. Inciso C, Objective-C o Swift. O inciso D, C# o Objective-C. Está entre el inciso C y el inciso D. ¿Cuál creen que una de estas dos tiene que ser?
Para mí viene a ser el inciso C. Objetivo C o Swift. Pasaremos a la siguiente pregunta. Pregunta 11. ¿Para qué plataformas podemos programar con una cuenta de desarrollador gratuita de Apple? Inciso A, ninguna. Se necesita una cuenta de pago. Inciso B, iOS y OS X. Inciso C, iOS, OS X, Apple Watch y Apple TV. O inciso D, iOS, Android y Windows Phone. A ver, sería el inciso C. iOS, OS X, Apple Watch y Apple TV. Ahora pasaremos a la pregunta número 12. El documento en el que Apple resume sus directrices para diseñar y desarrollar aplicaciones para dispositivos iOS se llama: inciso A, Storyboard. Inciso B, View Control. Inciso C, Human Interface Guidelines. Inciso D, Guía de revisión de aplicaciones. Ay. ¿Cuál será? A, B, C o D. Para mí vendría a ser el inciso C. Human Interface Guidelines. Pasaremos a la pregunta 13. ¿Por medio de qué programa instalado en los dispositivos móviles podemos visualizar las aplicaciones creadas con HTML? Wow. Inciso A, el sistema operativo. Inciso B, un motor de juegos. Inciso C, el navegador. O inciso D, JavaScript. ¿Cuál será? ¿Cuál creen que es? A mí vendría a ser el navegador. Sí, esa vendría a ser la correcta. Pregunta número 14. ¿Qué papel juega la WebView en una app híbrida realizada con Apache Cordova? Inciso A, es una página, la View, realizada con HTML5 que define la interfaz de la app. Inciso B, es el elemento que permite comunicar la web app, los plugins de Cordova y el sistema operativo móvil. Inciso C, la WebView es el conjunto de plugins que suministra Apache Cordova para el desarrollo de apps híbridas. Inciso D, la WebView es el componente que permite usar el navegador a una app híbrida. ¿Cuál será de estas respuestas la correcta? Está entre la B y la C. La WebView es el conjunto de plugins que suministra Apache Cordova para el desarrollo de apps híbridas. Esta es la inciso C. Pasaremos a la siguiente pregunta. Pregunta número 15. Parte de las propuestas de desarrollo multiplataforma se basan en tecnologías web. ¿Cuáles son los lenguajes clave utilizados? Inciso A, HTML5 y JavaScript. Inciso B, HTML5 y Objective-C. Inciso C, XML y JavaScript. O inciso D, C++ y JavaScript. Para mí sería el inciso A, HTML5 y JavaScript. Sí, esa es la correcta. Pasaremos a la pregunta número 16. ¿Cuándo debe elegir una solución multiplataforma? Inciso A, cuando tenga usuarios repartidos entre múltiples plataformas y necesite acceder a las características avanzadas de su sistema operativo. Inciso B, cuando la mayor parte de mis usuarios usan Android. Inciso C, cuando la mayor parte de mis usuarios usan iOS. Inciso D, cuando tengan usuarios repartidos entre múltiples plataformas y no requiera capacidades avanzadas del terminal o sistema operativo. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Está entre el inciso A y el inciso D. ¿Cuál creen que de esas dos es? Para mí sería el inciso D, cuando tenga usuarios repartidos entre múltiples plataformas y no requiera capacidades avanzadas del terminal o sistema operativo. Ok, sería esta la correcta. Pasaremos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 17. Ya se dispone de todos los elementos para hacer realidad aumentada, efectiva y de impacto. Inciso A, falso. La cámara de un móvil no es lo suficientemente precisa. Hacen falta mejores cámaras, también mejores GPS. Inciso B, falso.
no es solo un problema de diseño de los elementos, por ejemplo, solo para hacerlos más portables, sino también de software y capacidad de cómputo, para obviar obstáculos en el reconocimiento de formas, por ejemplo. Inciso C. Cierto, los teléfonos de gama alta ya tienen elementos de gran eficacia y una capacidad elevada de cómputo. A ver, ¿cuál será? Para mí está entre el inciso A y el inciso B. Para mí será el inciso B. Espero que sea el correcto. Estoy con dudas. Bueno, pasaremos a la pregunta número 18. GPS y cámara son sensores básicos a utilizar en realidad aumentada. También son básicos para una realidad aumentada convincente. Inciso A, el acelerómetro y giroscopio. Inciso B, la batería y el teclado. Inciso C, las teclas de volumen y el altavoz. No, para mí sería el inciso A, el acelerómetro y el giroscopio. Sí, porque está hablando de sensores básicos. Y sería eso, el acelerómetro y el giroscopio. Pregunta 19. Los marcadores no pueden ser personalizados. Inciso A, falso. Se pueden usar imágenes 2D personalizadas u objetos 3D del mundo real. Inciso B, cierto. Solo se pueden reconocer ciertos marcadores debido a que los problemas inherentes para el reconocimiento de imágenes. Inciso C, cierto. Solo vale para un conjunto determinado de imágenes elegidas para cada plataforma. Dada una plataforma, solo un conjunto predeterminado de marcadores pueden usarse. ¿Cuál será la correcta entre estas tres? Inciso A, B o C. Viene a ser el inciso A. Sí, porque tiene que haber imágenes 2D y 3D. Exactamente. Esta es la respuesta correcta. Pregunta número 20. ¿Cuáles son los 3 factores que más influyen en el éxito de un juego para móviles? ¿Cuáles son los 3 factores? Inciso A, un modelo de monetización bien integrado con el juego, unos gráficos de última generación y un precio económico. Inciso B, unos gráficos de última generación, un precio económico y un diseño original. O inciso C, un modelo de monetización bien integrado con el juego, un diseño original y estar asociado a una propiedad intelectual conocida. ¿Cuáles son los 3 factores? Inciso A, B o C. ¿Cuál creen ustedes que? Para mí vendría a ser el inciso C. Sí, un modelo de monetización bien integrado con el juego, un diseño original, claro que tiene que ser original, y estar asociado a una propiedad intelectual conocida. Sí, esa es la correcta. Ahora pasaremos a la pregunta número 21. ¿Qué deberíamos hacer si queremos comprobar el número de gente que ha llegado a una pantalla concreta de nuestra aplicación? Inciso A, añadir una métrica especial en nuestro portal, iTunes o Google Play y consultarla más adelante. Inciso B, aplicar técnicas de juegos aunque nuestra aplicación sea de uso no lúdico. No creo. Inciso C, introducir custom events para iniciar un seguimiento de la aplicación para esta pantalla. Podría ser. Inciso D, utilizar elementos de social media para conseguir feedback de los usuarios y estudiar sus comentarios. ¿Cuál creen ustedes que debería ser la respuesta correcta? A mi parecer viene a ser el inciso C. Introducir custom events para iniciar un seguimiento de la aplicación para esta pantalla. Sí. El inciso C. Pregunta-respuesta. Respuesta correcta, mejor dicho. Ahora pasaremos a la pregunta número 22. Cuando desarrollamos una app, debemos centrarnos en conseguir atraer usuarios. ¿Qué podemos hacer para conseguirlo? Inciso A. Integrar in-app purchase dentro de la aplicación. Inciso B, integrar facilidades para notificar en medios sociales, ejemplo, redes sociales online o microblogging, opiniones sobre la aplicación. O inciso C, incluir un sistema de notificaciones dentro de la aplicación para conseguir atraer usuarios. A ver qué podemos hacer para hacer. Bien, ¿cuál creen ustedes? Yo opto por la opción B.
No sé ustedes qué opinan, qué dicen. Veremos. A mí sería la B, la respuesta correcta. Integrar facilidades para notificar en medios sociales, ejemplos, redes sociales, online o microblogging. Opiniones sobre la aplicación. Sí, sería una buena opción. Esa es la respuesta correcta para mí. Pregunta número 23. ¿Cuál es la tienda actual de las apps médicas de cara al paciente? Inciso A. Proporcionarle un canal directo de comunicación con su médico. Inciso B. Llamarle a la acción mediante retos de forma que complete rutinas y las registre en la app. Inciso C. Acompañar al medicamento con una app específica. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Inciso A, inciso B o inciso C. Para mí vendría a ser el inciso B. Llamarle a la acción mediante retos de forma que complete rutinas y las registre en la app. Sí, exactamente. Pregunta número 24. Si estás invirtiendo en ASO, inciso A, estamos potenciando la usabilidad de la aplicación para que ésta se adapte mejor al usuario. Inciso B, estamos aplicando técnicas que permiten una mejor actitud y adaptación del usuario ante tareas monótonas o aburridas. Inciso C, estamos siguiendo una serie de normas para conseguir mejorar el posicionamiento de la aplicación en los resultados de las tiendas de aplicaciones. O inciso D, estamos valorando los costes que supone integrar los distintos módulos de funcionalidad en la fase de desarrollo. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta de la pregunta 24? No sé muy bien cuál será la correcta. Yo voy a optar por la inciso C. Esperemos que sea la correcta. Estamos siguiendo una serie de normas para conseguir mejorar el posicionamiento de la aplicación en los resultados de las tiendas de aplicaciones. Esperemos que sea la correcta. Pregunta número 25. Creo que es la última. Sí, es la última. Pregunta 25. A la hora de planificar el desarrollo de una app, inciso A, debemos poner especial atención en la fase de programación de la app, que es una parte esencial del proyecto y probablemente la parte de mayor complejidad. Los aspectos relativos al diseño, lanzamiento y puesta en producción han de ser aprobados una vez tengamos un producto funcional. Inciso B, debemos planificar desde un inicio la programación, lanzamiento y mantenimiento posterior de la aplicación, reservando parte del capital inicial para estas tareas. Esta parte se debe priorizar respecto a las labores de diseño gráfico, análisis de usabilidad y experiencia de usuario, aspectos de menor importancia en la creación de una app. O inciso D, debemos planificar desde un inicio la fase de diseño, análisis de usabilidad y experiencia de usuario, así como la fase de lanzamiento y marketing de la aplicación, aspectos igual o más importantes que la propia programación de la app. Wow, está difícil esta respuesta. ¿Cuáles creen que es A, B o C? Para mí vendría a ser, esperemos que sea la correcta. Inciso C. Debemos planificar desde un inicio la fase de diseño, análisis de usabilidad y experiencia de usuario, así como la fase de lanzamiento y marketing de la aplicación, aspectos igual o más importantes que la propia programación de la app. Esperemos que sean todas las respuestas las correctas. Le daremos en enviar, a ver cómo resulta. Esperemos, Diosito, todo se puede con Diosito. Y le damos a enviar. Enhorabuena, Gary Parada Lobo. Sí, estamos deseando ver cómo pones en práctica tus nuevas competencias. Yo no lo voy a añadir al perfil de LinkedIn todavía. Lo voy a descargar el certificado. Y no. Se requiere inicio de sesión. ¿Por qué?
¿Por qué? Vamos a entrar a LinkedIn. Veamos nombre. El nombre del curso es curso de desarrollo de apps móviles. ¿Quién emite la Google minúscula Google Actívate? Sí, esa empresa tecnológica información internet, esa es la que. Fecha de expedición, el mes, ahora es septiembre, sí, el año 2022. El ID de la credencial, no sé, así que le vamos a dar guardar. Ok, se ha guardado y le vamos a dar en descargar certificado. Ahora sí. Oh no. Bueno, yo ya lo finalicé, he finalizado varios cursos. Ok, el curso de desarrollo de app móviles. Veremos. El progreso del curso ha sido del 100%. Quiero ver mi certificado. Ahí está mi certificado. Google Actívate, Gary Parada Lobo recibe este certificado por haber finalizado con éxito el examen de certificación de desarrollo de apps móviles 40 horas llevado a cabo el 5 de septiembre del 2022. Ese, ¿no? El ID del certificado. Creo que es ese. Si no me equivoco, creo que es ese. Hay que ponerlo ahí. Esta de acá. Le damos control V, pegar, validar. Gary Parada luego ha obtenido el curso de desarrollo de app móvil el 5 de septiembre del 2022 a las 16:35 me sale, será el horario de allá. Se han registrado todos los cambios de nombre para asegurar la autenticidad de esta certificación. Ok. Bueno, como ven, ese es mi certificado con el 100%. La verdad no muestra cuánto me saqué de nota, pero ahí ya creo que me habré sacado el 100, no sé. Bueno, muchachos, yo sé que ustedes pueden resolverlo. Ahí está listo ya el examen resuelto y vamos, que se puede con esos ánimos. Veré si puedo hacer otro curso y ver mis logros y mis fallas y todo. Así que nos vemos en el próximo video y no olviden suscribirse.